La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Y vaya que hay que hablar de economía el día de hoy, 8:39. Está ya listo para conversar con nosotros el profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group. Profesor Olmos, buenos días, un gusto saludarle, ¿cómo está? ¿Qué hubo, profe? Buenos días, Guillermo, Vanessa, bueno, gracias por la invitación, ¿todo bien por acá? Gracias por estar una vez más con nosotros, profesor. Imposible no conversar con usted, a ver cuáles son sus impresiones, sus consideraciones, luego de que se conociera que Estados Unidos restauró sanciones al sector del oro en Venezuela, porque además hay quienes apuntan a que difícilmente se vuelvan a imponer o a restaurar sanciones en el sector del petróleo y el gas. Pero bueno, ¿qué representa todo esto en el contexto económico venezolano en el que había habido algún crecimiento, quizás menos del esperado o todavía muy inferior para llegar a niveles, por ejemplo, prepandemia o de hace 20 años, pero ¿cuál es el impacto? Bueno, indudablemente la economía venezolana para 2024 está sujeta a las tomas de decisiones de los acuerdos de Barbados y estos movimientos estratégicos, estas tomas de decisión de los principales actores, ¿no? En este caso Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. El tema con esto es que de alguna manera, el no validar algunos aspectos en términos de lo que Estados Unidos asumió en ese acuerdo, ha generado por parte de esta gente tan importante dentro de estos acuerdos, pues, el volver a imponer esta sanción al área minera. Recordemos que de las más de 900, según algunos cálculos, 700, que también aparecen algunos cálculos por allí de sanciones que tiene el país, 5 importantes se habían aliviado el 18 de octubre del año pasado. Recordemos entonces minería, gas, petróleo y 2 en el área financiera. Y básicamente esto es un movimiento en este gran tablero de ajedrez de, bueno, mira, de alguna manera esto que estábamos buscando, según los términos de los cuales nosotros asumimos que se tenía que hacer, una de las partes no se está haciendo, entonces bueno, nosotros damos un paso hacia atrás con esta pieza, haciéndole ver estratégicamente, bueno, mira, es posible que si no se terminen de cumplir algunos términos de lo que se había hablado, generemos entonces transformaciones en la zona. ¿Cuál es el problema con esto? Que si efectivamente las sanciones no hubiesen tenido ningún tipo de efecto sobre el desarrollo de la economía venezolana, en el año 2020 no se hubiese generado la ley antibloqueo, por ejemplo, y no se hubiese generado toda esta cantidad de herramientas para tratar por parte del Ejecutivo Nacional de elevar los niveles de ingresos. Efectivamente hay un efecto de las sanciones sobre la economía nacional y precisamente está en riesgo la posibilidad y todas esas proyecciones y perspectivas y expectativas de crecimiento de Venezuela para el año 2024, tanto y en cuanto se revoquen las otras sanciones, ¿no? En el área petrolera y gasífera, que son tan importantes. ¿Por qué no tocar la petrolera de una vez? Bueno, porque es un aviso, se está tocando es minería. Ahora la pregunta es, bueno, ya hemos visto algunas respuestas de personeros del gobierno, es una posición que francamente pareciera, bueno, mira, no nos movemos a este punto, y bueno, pues ahora hace falta ver el otro movimiento. Escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, director de Olmos Group. Profesor, frente a este panorama que tanto puede cambiar la realidad venezolana en el corto, mediano plazo, ¿puede incidir en alguna medida a que nuevamente repunte, por ejemplo, el precio del dólar en el mercado no oficial? Fíjate, en principio ya están reaccionando a nivel de expectativa los tenedores de los bonos venezolanos, ¿no? Por un lado, el 18 de octubre, bueno, la expectativa era positiva, bueno, mira, hay una alivio de sanciones, bueno, los tenedores dijeron, oye, qué bueno, vamos entonces de alguna manera a tener esto en nuestro portafolio, estos productos, esta deuda del país, porque pareciera que la economía va a tender a mejorar. Ahora, de alguna manera, con este revés, ya hay una situación contraria. ¿Qué efecto puede tener esto sobre la economía? Bueno, de seguirse este camino, porque se están dando límites hasta tal fecha de febrero, y recordando que los 6 meses culminan el 14 de abril, el 18 de abril, perdón, de este año. Bueno, pues hay un tiempo, hay un deadline, hay un tiempo límite para tomar estas decisiones. Hasta ahora, los efectos de los acuerdos firmados entre el 18 de octubre y el día de hoy, día de ayer, por lo menos 30 de enero,
económicamente no los estamos viendo, no estamos viendo un mayor flujo de efectivo, no estamos viendo una mejora a nivel de los ingresos de manera sustancial, no lo vemos reflejado a nivel de políticas públicas, por ejemplo. Vemos sí cálculos de perspectiva, por lo menos para un presupuesto sobredimensionado para 2024, que es año electoral, pero mucho de lo que se estimó y se proyectó está en una cuerda floja, en términos de que si eso de alguna manera depende en gran medida, como lo es hasta ahora, de estos acuerdos, esos acuerdos se reversen, mucho de lo que se ha proyectado, se ha dicho que va a pasar, es posible que no pase en los términos que el Ejecutivo quiere. Claro, pero ¿cómo esto también incide, Aarón, si hay sanciones, si no hay sanciones, si se aplican, si no se aplican en una empresa X que quiera hacer una inversión en Venezuela o una empresa venezolana que quiera ampliar también sus inversiones acá? Claro, la expectativa de invertir en Venezuela, por lo menos la inversión en el área minera, por dar el ejemplo de esta sanción que se revoca, pues este alivio que ya no se alivia, es que bueno, las empresas dicen, ya va un momentico, si esto está pasando, vamos a esperar un tiempo, ¿no? Que es el famoso esperar un tiempo. O sea, si había una decisión, si habían boletos comprados para ir a Venezuela y reunirse con alguien y hablar, bueno, vamos a darnos un tiempo a ver qué va a pasar aquí. Entonces eso ralentiza cualquier proyecto, toma de decisión, en principio en el área, pero cuando ves la barba de tu vecino arder, por la tuya remojo, entonces de alguna manera las otras áreas importantes estratégicas comienzan a ver con detalle, mira, cuidado, vamos a ver qué está pasando aquí, quizás no nos apresuremos todavía, no firmemos este acuerdo, no aparezcamos en la foto, vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque efectivamente sí va a afectar las tomas de decisión de inversión. Todas estas empresas que están haciendo gala de su regreso a Venezuela, y bueno, tienes que pensar un poquito mejor, porque todo lo económico en Venezuela 2024 depende grandemente de esta estrategia y de todos estos acuerdos que se están dando acá. Profesor, hablando de efectos, de influencia, y aquí cambiando de tema, el Fondo Monetario Internacional reveló sus proyecciones, ¿no?, para 2024. Estimaba un crecimiento mundial en ese año o en este año de 3.1%, pero en el caso de nuestra región de América Latina y el Caribe habían reportado una baja, ¿no?, de la media regional de crecimiento a 1.9%. Citan además cómo influye el tema de la inflación y la recesión en Argentina. ¿Usted cómo ve lo que está sucediendo en Argentina? Porque incluso yo hablaba hace unos días con un periodista que es oriundo de allá y me decía, oye, Javier Milei creía que iba a ser muy fácil el tema de reducir el gasto, pero no ha sido así y ahora va a tener que meter la mano en los bolsillos de los propios argentinos. Había dicho que no iba a aumentar impuestos o no iba a establecer cobros de tasas, pero ya ha dicho que probablemente haya un aumento en ese impuesto que se cobra a las ganancias. ¿Cómo se puede reducir el gasto público sin meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos? ¿Qué tan fácil o no es hacerlo? Bueno, la propuesta de Milei, desde el punto de vista de candidato y ahora de presidente, sigue siendo bastante ambiciosa, ¿no? Porque es intentar corregir males que se habían ido acumulando año tras año en un gobierno que, bueno, tenía una visión del mundo muy particular y que efectivamente acostumbró a buena parte de su población a recibir transferencias directas, ¿no? Efectivamente hacer estos cambios no es fácil, es como tratar de quitarle a un ser humano algún tipo de dependencia, no lo puedes lograr de la noche a la mañana. Y quizás cosas que dijiste que no ibas a hacer, las vas a tener que hacer, ¿no?, para poder lograr ese objetivo. Que eso es lo complejo que hay detrás de la política económica y la política, desde el punto de vista de lo que son las teorías económicas. Una cosa es la teoría económica, que pareciera que en la pizarra, en el modelo, en el cuaderno, todo calza y todo cubre, pero que cuando lo llevas a la práctica, a la sociedad, recordando que la economía es una ciencia social, que no es exacta, que los seres humanos reaccionan, que los agentes económicos reaccionan, que no necesariamente se puede predecir el comportamiento de todos los factores. Bueno, pues tenemos estos resultados. Milei la tiene complicada porque efectivamente él sabía que estas medidas, esta ley ómnibus y todo esto que está haciendo iba a generar efectos contrarios, que pueden ser transitorios. Aquí básicamente hay que tener estrategias de contención, principalmente comunicacionales, explicar qué está pasando, explicar hacia dónde se va, para tratar de lograr esos objetivos en el tiempo que se haya planteado. En una entrevista antes de que él fuese presidente, él decía que el proceso de dolarización, por ejemplo, que es una de sus promesas,
no iba a ser inmediato, que podían pasar entre 9 meses a 2 años para poder tener la economía en el estado de salud que se desea, y la cantidad de divisas, por lo menos las reservas tienen 25.000 millones de dólares, la cantidad de divisas suficientes para poder tornar la economía al dólar. Entonces, efectivamente, todos estos efectos los íbamos a ver, y quien pensaba que esto que Milei ganaba hoy, ya mañana el país iba a estar con un arcoíris muy bello y precioso, eso no va a ocurrir. Eso tiene que pasar un proceso de transición, y es la parte compleja de todos estos cambios. ¿Qué puede hacer el gobierno? Permíteme regresar a Venezuela. ¿Qué puede hacer el gobierno venezolano si se reactivan las sanciones? Por ejemplo, bajar el encaje legal, reactivar los créditos, a propósito del éxito de Cachea. ¿Qué puede hacer el gobierno venezolano? Bueno, el gobierno venezolano de alguna manera apenas está comenzando a desmontar algunas de las medidas que habían mantenido constantes durante mucho tiempo acá, a sazón de las mejoras que el alivio de las sanciones estaban generando, ¿no? Una reimposición de estas sanciones a diferentes áreas llevaría a Venezuela a retrotraerse y quizás a seguir manteniendo y a mantener aún más constante, ¿no? O sea, en este caso, las medidas que se habían aplicado. ¿Cuáles eran esas medidas observables? A nivel monetario, un encaje legal muy elevado que sigue estando en 73% y no se ha movido, intervenciones cambiarias que no han dejado de ocurrir de 3 años y medio a la fecha, alto nivel de participación fiscal, punto de vista impositivo, a nivel de las empresas que sigue estando presente, impuestos, tasas y contribuciones, y a nivel comercial prácticamente no hay ningún tipo de conexión con el sector privado. O sea, eso es algo que de alguna manera viene ocurriendo antes, o sea, con las sanciones, con el alivio del 18 de octubre del año pasado hasta acá, y si se vuelve entonces a generar un revés con esto, bueno, básicamente mantendrían las mismas estrategias. O sea, de alguna manera ver algo diferente no creo que esté dentro de la agenda, porque todo esto está moviendo los puntos que están en esas agendas que han ido trabajando, que de alguna manera estaban orientados más a lo político, desde el punto de vista de las elecciones y todo esto, y este revés de alguna manera los hace regresar y volver a sentarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Que es la gran pregunta que se está planteando. Están escuchando al profesor Aaron Olmos, él es docente, investigador, economista, director de Olmos Group. Hace tan solo poco tiempo, profesor, se anunciaba un ajuste no en el salario mínimo, sino en compensaciones, bonos a los trabajadores. Sin embargo, distintos funcionarios, entre ellos el ministro para el Trabajo, decía que muy probablemente durante el año vinieran otros ajustes, se hicieran otros anuncios. Sin embargo, con este panorama de sanciones que quizás pudiesen restituirse, estaría ya como en juego o en duda que se puedan anunciar ajustes en lo que resta del año, o cree que precisamente por ser un año electoral, al final, bueno, quede por encima una cosa sobre la otra? Bueno, en el presupuesto 2024, que ya está aprobado, que son 20.942 millones de dólares, según palabras de un diputado de la Asamblea Nacional, se había contemplado un posible incremento de aumento de un 5 o 10% del salario mínimo, ¿no? Lo cierto es que el 15 de enero, en la resolución del Ejecutivo Nacional, se hizo público y notorio el hecho de que, bueno, pues efectivamente se incrementaban los complementos, los bonos, las ayudas, ¿no? Vía transferencias digitales. El tema es que el Ejecutivo no desea incrementar el salario básico, o sea, el salario mínimo, perdón, por toda la incidencia que esto puede tener desde el punto de vista de cálculos laborales y pasivos, ¿no? Y básicamente la estrategia ha sido siempre la misma, ¿no? Dar complementos de ayuda que lo puede manejar de una manera fluida en determinados momentos y efectivamente no tiene incidencia en las tablas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el incrementar un salario, tal cual como puede pasar en una empresa privada, depende de tu generación de ingresos. Si tu generación de ingresos proyectada no es suficiente y depende, a nivel de tu estrategia, de muchas otras actividades para poder lograr y ni siquiera lo tienes garantizado, bueno, creo que va a estar un poco difícil que podamos ver otros anuncios de incremento. Y de hecho, profesor, en el sector privado, que sabemos está muy por encima del sector público, pero igual se habla de una media de $200 mensuales que al final también se queda corto frente a la realidad del país. ¿Qué tan difícil el tema de la retroactividad laboral pone en jaque o cuesta arriba que se puedan hacer ajustes de salarios también en el sector privado? Bueno, todo aumento salarial por decreto tiene su incidencia en las estructuras del sector privado.
como tú bien lo dices, cuando llegan esos decretos, bueno, tú revisas las nóminas de los trabajadores en las empresas privadas, generalmente ganan mucho más, tienen ganando mucho más de lo que se ha aprobado, ¿no? El tema con esto es que al final de cuentas es una variable que el Ejecutivo mueve más allá del hecho de si la empresa está generando ingresos, ¿no? Y el trabajador privado que ve estos incrementos en estos aumentos espera que, si bien está ganando un poco más de lo que se aumentó, bueno, también esto tenga algún tipo de efecto. Sin embargo, no todas las empresas están en Venezuela en el nivel de salud suficiente, a nivel financiero, hablando, como para poder asumir, por lo menos en un primer trimestre, un incremento salarial. Otra vez, un incremento salarial necesariamente debe venir de un aumento de las ventas, de un aumento de la efectividad, la eficiencia, la eficacia. Y si no lo estamos logrando a nivel del sector comercio, servicio, transporte, empresa, industria, del sector privado, es un poco difícil que esto pueda lograrse. Si se hace de manera no conectada con la realidad de la empresa, quizás estaríamos en una situación de hipotecar, por decirlo de alguna manera, posibles ganancias futuras, ¿no? Y todo aumento tiene que ir de la mano con la eficiencia, eficacia y efectividad de la organización. Bien. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. ¿Sus coordenadas? Siempre a la orden, ¿no? Pueden ubicar como @olmos en Instagram, y en gracias. En Instagram y en Twitter, @olmos. Gracias, profesor. Feliz día. Un abrazo. Siempre a la orden. Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group, con nosotros.